ya tienen elegido el tema, es fundamental que se empiece a elaborar el desarrollo de un estado del arte. Ustedes se recuerdan que el estado del arte tenía bastante información relacionada a indagar, tanto investigaciones de revistas indexadas y de tesis, porque es fundamental que cuando empezamos a trabajar un tema, ustedes tengan información, mucha, que les ayude a ir tomando ideas de sobre qué podría ir orientado su estudio. O puede ser que ya lo hayan analizado, pero ustedes quieren analizar otros factores de ese tema. Por eso es bueno cuando hacemos un estado del arte porque tenemos tanta información que nos va a ir proveyendo nuevas ideas. Entonces, yo mencioné que ustedes deben hacer un estado del arte que incluya 12 referencias, ¿sí? 12 referencias deben ser como mínimo. Si ustedes tienen más, pues no hay problema. Pero como mínimo yo les pido que tengan 12 referencias. ¿Qué aspectos deben ustedes incluir en el estado del arte? Les voy a compartir la pantalla, pero igual está en el aula virtual. Si ustedes entran al aula virtual, van a poder tener acceso al espacio de las actividades de aprendizaje. Entonces, lo que yo les voy a compartir está ahí en su aula virtual. Este no es. Es la evidencia de aprendizaje para esta semana. So, déjenme que vuelva al curso que tenemos. Seminario de actualización. Bueno, entonces acá en las actividades yo les he colocado la actividad 1, que ustedes ya enviaron la revisión 1, y ahora está la actividad de aprendizaje entrega final. Ahí aparece ya especificado todo lo que ustedes deben incluir para esta semana. El estado del arte debe incluirse 12 referencias o 12 fuentes entre revistas indexadas y tesis que abarquen 5 años atrás al que estamos. Entonces, del 2014 al 2018, ustedes pueden buscar todas las investigaciones que tengan relación con el tema de ustedes, ¿sí? Si yo elegí el tema de e-learning para la capacitación, pues busco que esté relacionado con ese tema mis investigaciones de entre el 2014 al 2018. ¿Qué voy a indagar de esas investigaciones? Bueno, eso está aquí ya establecido. Se los voy a resaltar así de rojo. Es el objetivo general, enfoque, método, población y muestra, el instrumento que utilizaron en esa investigación, resultados y conclusiones. Que vayan solamente como un resumen de esa investigación, así a detalle. Es decir, ustedes ven la investigación y vayan de una vez al objetivo general, al enfoque, qué método emplearon, qué población y muestra se analizó, el instrumento y los resultados que dieron y conclusiones en ese estudio. Eso es lo que debe llevar el estado del arte. Hasta ahí yo creo que algunos ya van adelantando que han trabajado ese detalle. Solamente verifiquen que tenga estos aspectos porque son los que yo voy a considerar al momento de revisarlo. ¿De qué manera se debe entregar el estado del arte? Yo les coloco un ejemplo. Aquí, este ejemplo. Está el apellido, ahora les comparto la pantalla. En el apellido del autor iniciamos, es como si estuviéramos haciendo una referencia bibliográfica con norma Zappa. Aparece el apellido del autor, Madero y Gómez L. 2013, el año, en su estudio titulado El proceso de comprensión lectora, que es el nombre del estudio, el nombre de la revista y la ciudad en donde se publicó ese estudio. Ese sería el detalle que debe llevar nuestro encabezado para cada bibliografía o cada referencia que nosotros estamos indagando. Si fuese no una revista, sino una tesis,
Entonces se escribe en su trabajo de tesis y el título de la tesis, posteriormente el nombre de la universidad en donde lo va a trabajar. En este caso, aquí está el ejemplo. Ramos Z, y este es Ramos Z en su trabajo de tesis de magíster en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, efectuó la investigación, el nombre de la investigación y luego el nombre de la universidad, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias y en donde fue publicado en Medellín, Colombia. Entonces, ese detalle debe llevar nuestro encabezado al iniciar cada referencia que nosotros estamos identificando de las 12 que yo les solicité para el estado del arte. ¿Hasta ahí estamos bien o tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Buenas noches, hasta ahorita estoy llegando. Gustavo, qué gusto saludarle. Bienvenido. Gracias. Está hablando sobre el estado de arte, ¿verdad? Estado del arte, correcto. Que lo mismo, toda la información y un como que resumen de lo que habla el documento o el libro, o artículo, tesis, etcétera, ¿verdad? Así es, correcto. Okay. Yo de igual manera les he dejado en el aula virtual cuáles son los aspectos que hay que considerar. Objetivo general, el enfoque, directamente a ese detalle, sin rodear tanto en lo demás, porque lo que más nos interesa es eso, objetivo general, el enfoque y los demás aspectos que yo les he colocado ahí, el método, la población y la muestra, el instrumento y las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en ese estudio. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda de alguien más, no? Vamos bien. Bueno, digamos que es como una parte de repaso de un curso que ustedes llevaron que se llamó investigación. Entonces, pero me interesa que ustedes queden claros con esa información. Luego, en el aula virtual, ustedes van a encontrar la información de esta nueva tarea de aprendizaje o la actividad de aprendizaje que tienen asignada para esta semana, ya para concluir lo que iniciamos. Entonces, deben especificar en esa tarea el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos general y específicos, redactar la justificación. Esto juntamente con el estado del arte. Entonces, yo voy a dar una explicación sobre estos aspectos iniciales que acabo de mencionar. El planteamiento del problema. Y para eso me voy a ir al documento de ejemplo que les tengo acá, para que ustedes tomen una idea y entonces ya puedan nada más irse orientando por el tema que ustedes tienen. El planteamiento de la investigación es básicamente redactar la información que está relacionada con la necesidad de empezar a hablar acerca de ese tema. Me interesa hablar de este tema, ¿por qué? ¿Por qué me interesa hablar de este tema? Bueno, porque hay poca información, porque hay gente que no tiene acceso todavía a la tecnología, porque no se conocen estadísticas específicas de cuál es el nivel de progreso de los profesionales en el área tecnológica. Esas pueden ser algunas ideas para ir trabajando ya el plan de investigación. ¿Cómo se inicia a redactar? Pues entonces el planteamiento es básicamente dar a manera general la intención de su investigación. ¿Cuál es la intención? El motivo que nos mueve a nosotros como investigadores a desarrollar un tema como el que ustedes eligieron. Entonces damos una introducción que vaya siempre relacionada a información que ya existe. Por ejemplo, yo puedo hablar de la gamificación, cómo se ha trabajado en Guatemala, cuáles son las estadísticas que ya están englobadas a la gamificación. Entonces, sobre ello voy y busco información y me aparecen ya porcentajes.
En Guatemala se trabajan, algunos establecimientos han aplicado en algunas ferias tecnológicas la gamificación. O por ejemplo la robótica. Robótica ha sido un tema bastante tratado, pero es necesario indagar sobre cuáles son los aspectos o los usos que le dan los estudiantes al curso de robótica. Entonces, ya solamente voy y busco estadísticas que me hagan comparar los resultados que actualmente existen respecto a las ferias donde se ha aperturado innovaciones en robótica, la robótica, cuántos cursos se reciben en robótica, cuántos profesionales ya conocen acerca de la robótica. Entonces, me voy interesando un poquito sobre aspectos bastante relacionados al tema, pero que vayan en cifras o que vayan en datos, pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero que me den una referencia, ¿sí? Entonces, en el planteamiento de investigación yo utilizo muchas referencias de estudios que ya existen y mucho más que ya existan en Guatemala, porque es donde vamos a hacer el estudio. Y si no hay tanta información. Si no hay tanta información, yo puedo plantear en mi documento que existe escasa información, que no existe nada de información, eso lo puedo plantear. Pero una vez no exista, pero si existe, yo debo justificar ahí la información e irla como conectando al estudio que yo tengo. Porque en teoría en un planteamiento de problemas se puede mencionar eso, que la escasa información sobre X tema es una de las causantes por la cual no se ha solucionado. Exactamente, sí, puede ser también parte del planteamiento. Ok. Una vez yo tenga la certeza que no hay información, o puede ser que yo encuentre estudios o encuentre artículos o información en donde establece que de hecho nunca se ha estudiado sobre ello, no hay encuestas, no hay estadísticas. Eso también me puede validar. Según tal autor, no existe información, ¿sí? Okay. Cuando yo digo que no hay, también fundamento según quienes no hay. Ok. Ese detalle. Entonces, el planteamiento de investigación es como darle la plataforma a lo que yo quiero trabajar, a mi tema, ¿sí? Una vez yo ya tengo la información puntualizada en el tema, puedo hacerle la relación con las preguntas o las interrogantes siguientes. La redacción de una pregunta para el planteamiento del problema es fundamental, porque sobre esta pregunta yo voy a redactar mis objetivos. Entonces, para este estudio que yo les estoy presentando acá, ¿qué relación tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora del área de ciencias sociales? Yo lo planteo como una pregunta de investigación y esa sería mi pregunta principal. Yo vengo hablando acerca de las técnicas de estudio, de la comprensión lectora, de la necesidad de los estudiantes, porque no existen pruebas estandarizadas que ya aplique el estudiante y tenga un buen nivel. Entonces existen bajos niveles. El Mineduc ha lanzado estudios en donde hay bajos niveles de comprensión lectora. Entonces, la pregunta de investigación que yo planteo es ¿qué relación tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora? Esa sería mi pregunta principal. Si se dan cuenta ustedes, entonces, esa que es mi pregunta principal, después la voy a convertir a objetivo general, ¿sí? Ya se los voy a explicar en un momentito. Siguiendo con las preguntas secundarias, son aquellas que me van a apoyar a esta pregunta principal. Entonces, aquí las preguntas principales son, ¿cuáles son las técnicas de estudio utilizadas por los estudiantes? Yo arriba menciono que cuál es la relación de las técnicas de estudio, pero antes de aplicar la relación entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora, necesito analizar cuáles son esas técnicas. Entonces, esa es una de mis preguntas secundarias. El otro es, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en este momento? Para poder hacer una relación entre las técnicas y entre la comprensión. Si se dan cuenta, las dos preguntas secundarias tienen relación con la pregunta principal, ¿sí?
Estas preguntas me van a llevar a redactar mi objetivo. Objetivos general y específicos. La pregunta principal, simplemente, una vez ya está redactada, yo la voy a cambiar o la voy a redactar en forma de objetivo. Le voy a quitar los signos de interrogación y la voy a redactar en forma de objetivo. Entonces queda de la siguiente manera. Determinar la relación que tienen las técnicas de estudio. Si se dan cuenta, estamos exactamente en lo mismo. Lo único que hicimos fue ¿El qué? Por el determinar. cambiar, exacto. Cambiar qué relación, el qué, que es una pregunta, y entonces determinar la relación que tienen las técnicas de estudio con la comprensión lectora. Esa partícula que nosotros eliminamos la sustituimos por un verbo en infinitivo, siempre un verbo en infinitivo, y aquí hay un detalle que ustedes deben considerar. Estamos haciendo una investigación. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser en función de una investigación, es decir, de una búsqueda de información, de indagar. Puede ser que yo desee determinar, desee indicar, localizar, analizar. Ok. El objetivo debe ir en función de investigar, no de ejecutar, porque eso ya sería un proyecto, ¿sí? Si yo especifico ahí una palabra que me lleve a accionar, estoy haciendo un objetivo para un proyecto. Y eso es para una propuesta, pero el proyecto es distinto. Aquí yo solamente necesito investigar, indagar información, ¿sí? Entonces no se puede plantear un objetivo que vaya en función de ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, implementar no sería un objetivo el más adecuado porque para implementar yo primero tuve que haber investigado la información, ¿sí? Y eso ya es parte de un proyecto en ejecución, pero sí puedo indicar la relación o determinar, que es en función de investigación. Vuelvo entonces a la parte de los objetivos, ¿cómo los redactamos? El siguiente objetivo, que es el específico, si ustedes se dan cuenta, indicar está sustituyéndose por cuáles. ¿Cuáles son? Sería la partícula que nosotros eliminamos aquí. ¿Cuáles son? Y solamente sustituimos por indicar qué técnicas de estudio emplean los estudiantes de tercero básico para fines de estudio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el objetivo específico es indicar. Indicar cuáles son, indicar qué técnicas de estudio, solamente sustituir cuáles son. En el siguiente, ¿cuál es el nivel de comprensión lectora? Aquí sustituyo ese cuál y lo sustituyo por un verbo que sea un verbo en infinitivo, como ya les había mencionado. Los verbos en infinitivo deben terminar en ar, er, ir, y en este caso sería identificar el nivel de comprensión lectora. Tiene relación con la pregunta porque la pregunta está bastante agregada o indicada en la totalidad. Lo único que cambiamos es el verbo. Esa sería entonces la instrucción general de cómo ir elaborando los objetivos. Un detalle a resaltar en esto es, por favor, percátense de no marcar objetivos que vayan en función de actividades o de ejecución, de accionar, sino objetivos que sean en función de investigación. Luego tenemos la justificación. La justificación, en este caso, si ustedes lo observan, básicamente, cuando ustedes les preguntan justificar, es dar una razón o un porqué. En este caso, si yo voy a trabajar una temática sobre gamificación, debo especificar por qué decidí trabajar sobre ese tema. Y una de las intenciones puede ser ampliar la información de los profesionales en el campo educativo. Puede ser que la intención es dar a conocer el tema
a nivel de organizaciones sociales, dar la información para poder implementar proyectos de desarrollo, de gamificación en el aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿cuál es la intención que yo tengo como profesional investigador y cómo lo justifico? ¿Por qué? ¿Por qué deseo trabajar esa temática? Y sobre ello voy ampliando ahí la información. Puedo complementar con la sociedad guatemalteca, con profesionales, la interacción con estudiantes, con autoridades para que se dé a conocer el tema. En fin, bueno, si ustedes se dan cuenta, la parte que les he explicado es el estado del arte, objetivos, el general específicos, la justificación, y la parte inicial que no se las mencioné, pero también ya se las expliqué, el planteamiento del problema, con las preguntas. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? No. ¿No? Estamos Bueno, claros, Lick. muy bien. Si ustedes observan, en el aula virtual está el detalle de qué es lo que ustedes deben entregar. Se los voy a volver a compartir. Ya les he explicado la parte del planteamiento del problema, preguntas de investigación, la redacción de los objetivos, también ya está explicado para ustedes. Ahí les voy a poner un chequecito. Si tienen alguna duda de una vez me van diciendo. Y la redacción de la justificación. Listo, ya tenemos eso. Entonces, luego redacte una hipótesis. Hipótesis se los coloco, sí aplica. Cuando son proyectos sociales, y eso se los expliqué en el curso que ustedes llevaron de metodología en la investigación, cuando son cursos con función social, pues se complementan con los objetivos. No es necesario plantear una hipótesis cuando son objetivos en función del área social. Solamente se trabajan objetivos generales específicos y no se redacta la hipótesis. Ahora, depende si la investigación que yo estoy elaborando es experimental, entonces debo aplicar una hipótesis. Entonces sí va a ser necesaria por ejemplo, una investigación correlacional que ustedes lo trabajaron en investigación, se recordarán que habían varios tipos de investigación. Una investigación, por ejemplo, descriptiva, únicamente va a tener objetivos general y específicos. Una investigación descriptiva no complementa una hipótesis, solamente está describiendo una Vic, le pregunta a investigación. Luis en el chat si va a compartir este video. Sí, les voy a compartir el video porque de hecho hoy se ausentaron, se excusó Giovanni, Marleni y por aquí que también me comentaron que Jenny. Entonces yo se los voy a pasar. Gracias, Gustavo. Y a Luis. Entonces en la parte de la investigación, en la hipótesis va a ser necesaria únicamente dependiendo de la investigación que ustedes busquen realizar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan trabajando su investigación, según como yo lo vea, el planteamiento que ustedes están elaborando, puede ser que ustedes necesiten redactar la hipótesis o no, pero eso va a depender de cada investigación. Entonces, no les puedo especificar, trabajenla con hipótesis o trabajenla solo como objetivo, sino va a depender del tema que ustedes hayan elegido y de la ruta de investigación que tomen sus preguntas y sus objetivos, ¿sí? Esa orientación ya se las voy a dar como más personal, si fuese necesaria esta parte de la hipótesis. Si se trabaja una pregunta, si se trabaja un estudio experimental o correlacional. Ustedes me parece que no tienen los módulos que trabajaron de investigación, escasamente uno a veces no los guarda cuando lo está llevando el curso y el curso está eliminado. Pero yo solicité que me pasaran, que me habilitaran nuevamente el curso. Les voy a mandar a ustedes o se los voy a dejar en esta aula virtual los módulos de investigación de ese curso para que ustedes tengan ahí información general que les pueda ir ayudando, ¿sí? Se los voy a dejar como un repositorio. Luego hablé ya al inicio sobre estado del arte,
y esta parte ya se las había especificado, estos aspectos que debe cubrir el estado del arte, eso es lo que debe abarcar. Tomen en cuenta que son 12 fuentes de información y que son referencias que vayan o estudios del año 2014 al 2018. Todo eso que ustedes tienen les va a ayudar, todo lo que ustedes tienen en el estado del arte les va a ayudar a que tengan un bosquejo tópico, que es el ordenamiento o la estructura entre títulos y subtítulos de los temas que pueden desarrollarse en su investigación. Esto es lo que vamos a irle dando como el paso a la fundamentación teórica, pero es necesario que ustedes al momento de hacer su estado del arte ya tengan una línea de temas que complemente esa fundamentación. Todo esto que ustedes han visto que les he explicado, deben abrir un documento en Google Drive. Cuando lo tengan abierto, elaboran toda la información ahí y solamente me van a enviar una carátula con el enlace de su Google Drive. Y ya yo voy a ingresar ahí y se los voy a ir revisando. Me parece que es un poquito más adecuado porque ustedes, si hay algunas correcciones, las podemos ir haciendo ahí de una vez o yo se las voy marcando. Más que recibirles el trabajo y volvérselos a enviar, pienso que hay una información un poquito más completa cuando es en un documento compartido, ¿sí? Entonces el documento de Google Drive, para que ustedes me lo puedan compartir, todo esto lo deben complementar y envían la carátula para efectos de saber que cumplieron con la tarea en esa información. Bueno, eso sería entonces todo lo que ustedes deben tener para la próxima semana. No sé si tienen alguna duda o todo está ya claro. Tenemos 7 minutos para que yo les escuche y podamos resolver dudas. Lida, no sé si me escucha. ¿Sí? Ok. Con respecto a la... Permítame. A la justificación, usted decía de que es únicamente por qué razón yo pretendo hacer la investigación. Correcto. Sí. Ok, entonces, y ahí no es necesario colocar referencias o solamente es mi redacción, solamente justifico por las razones por las cuales yo elegí la investigación. Correcto, sí, sí, sí. En donde es necesario Okay. hacer referencia a alguna teoría ya existentes en el planteamiento para fundamentar la investigación. Ok. Está bien, gracias. Con gusto, Eve. Bueno. Licenciada, yo ya le subí lo mío algo tardecito solo para que me lo revise, para ver qué es lo que corre. Ah, bueno. Yo lo mío se lo mando a Lick, lo que pasa es que yo estaba viéndole el tema de seguridad. Ajá. Entonces, lo que tenía era como que todavía tengo unas dudas, que lo que pasa es que el trabajo sí estuvo un poco ocupado, pero ya tengo más o menos lo que voy a presentarle. Entonces, yo espero mañana mandárselo para que me pueda decir que nada, porque creo, por eso le preguntaba lo de la información, porque sobre ese tema no he encontrado tanto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, sí creo que el tema estaba, y es algo que a mí me gusta. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, esa es la idea, que ustedes trabajen sobre temas que les interesa y que al final cumplan quizá como una relación un poquito más cercana con el tema, que tengan información y que sobre ello vayamos desarrollando una investigación. Esa es la parte interesante de trabajarlo así más personalizado, que nos lo van a presentar después. Miren, en la parte del estado del arte son 12 referencias las que se necesitan ya para la próxima semana. Hay un apartado especial que vamos a trabajar solo de estado del arte. Esta parte la llevamos bastante adelantada, pero sí es necesario que ustedes ya empiecen a mandar las referencias o los estudios que hay relacionados sobre la información. Traten de abarcar todo el contenido a lo más que puedan y si dejan
algunas pendientes que sean del estado del arte. Si hay algunas investigaciones que no están tan completas, las podemos ir completando todavía en la semana siguiente, ya que se haya terminado la fecha de entrega. Pero eso para que ustedes lo vayan desarrollando. Y si hubiera alguna duda, pues en la próxima semana vamos, resolvemos y entonces ya podemos ir abarcando un poquito más lo que me decía Gustavo. Yo se lo puedo revisar estos días. A Norma, que me estaba preguntando, que lo mandó, ya se lo revisé, se lo envié, es un audio a su correo. Ahí está revisado. Gracias, Lick. Con gusto. Yo voy a revisar entonces. Sonciari también ya está revisado. Sí, gracias, licenciada. Le quería agradecer un montón porque sí entendí la diferencia entre lo del proyecto y esto de la investigación así normal. Gracias. Con gusto, para servirle. Entonces, sobre ello vamos desarrollando la investigación. Pues no sé si tienen dudas. Solamente hacerles mención de algo. Ustedes habían venido trabajando, me parece que en algún momento trabajaron sobre proyecto, sobre investigaciones con hipótesis acción. Eso va a depender del estudio que ustedes desarrollen. Entonces, por eso les dejo con asterisco la redacción de hipótesis, porque va a depender del proyecto y de las preguntas y de los objetivos generales de la investigación que ustedes estén presentando. En este caso, si fuese necesario, a cada uno se los explicaré ya por aparte cuando hayan planteado su investigación bien. Entonces, si es necesario una hipótesis, en este caso hipótesis-acción, porque fuese de una investigación-acción, pues entonces se va a trabajar. Pero son detalles ya muy específicos de cada investigación. Ok, gracias. Una consulta. El orden en el que se va a presentar la información es el orden en el que usted nos presentó ahí. Exacto, sí, correcto. Okay. Qué buena pregunta la que hizo Eve. En este momento ustedes están entregando toda la información como tareas. Esta es la tarea 1 y de ahí van a tener tarea 2 y así. Pero hay un documento que ustedes van a elaborar que se llama plan de investigación. Cuando ya tengan todo esto más las otras 2 tareas que deben entregar, todo eso ordenado en un solo documento se llama plan de investigación. Para eso yo les voy a enviar un modelo, que de hecho es una sola entrega ya junto, pero de momento lo vamos trabajando por tareas individuales. Cuando ya ustedes lo tengan, solamente lo pasan a ese documento y ese será el plan de investigación. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Muy bien, bueno, pues tengo ya un minuto para despedirme de ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Les deseo mucho ánimo en esta semana que tienen de indagar información. Traten de adecuar bastante su tema a lo que ustedes desean investigar, a lo que a ustedes les gusta, les parece interesante, y redacten el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y todo el detalle que aparece aquí en la pantalla. Cualquier duda, estamos en comunicación y me lo pueden enviar para enviarles también correcciones. Pues les deseo un buen viernes, que lo pasen bien mañana y buen fin de semana. Es que cuídense mucho, que tengan feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, mi amor. Gracias, feliz noche. Cuídense mucho, que tengan feliz noche.